Parachá Coraj, entonces, que, ¿cierto? Es Coré, como lo tenemos en nuestras traducciones, pero que en el hebreo significa depilado, ¿ah? Aquel que ha pasado navaja, ¿ah? De alguna forma también nos está hablando de esa conexión que debían hacer todos aquellos que se santificaban después de un voto de nazareo. También aquellos que fueron consagrados y apartados también tenían que rasurar, ¿cierto?, con navaja. Y eso también habla del proceso que tenemos que ir despojándonos de nuestra carne, porque vemos de alguna manera en Coraj cómo emerge esa carnalidad, cómo emerge esa lucha que de alguna manera todos tenemos, ¿ya? O sea, acá tenemos que ver que hay un potencial Coraj también en nosotros, ¿ya? Y que a veces es sutil, que a veces es un poquito, pasa desapercibido, pero está, y ese Coraj también representa esa carne que tenemos y esa lucha con el espíritu, ¿ah? Porque la carne se opone al espíritu, ¿ya? Pero el espíritu podemos vencer las obras de la carne. Entonces ese depilado de alguna manera nos habla del proceso que tenemos que también nosotros despojarnos de nuestro viejo hombre, ¿ya? Y el desierto, hermanos, es eso. Es también ese proceso como de ir despojándonos de aquellas cosas que nos ataban, de aquellas cosas que nos estábamos encariñados en Egipto, esas cositas que arrastramos en nuestra vida, que nos cuesta dejar, pero que tenemos que despojarnos, nuestro yo interior, nuestro ego, nuestro primer lugar, las cosas que a mí me gustan, lo que yo espero, lo que yo anhelo, y todas esas cosas en el desierto tienen que ir quedando atrás, para que realmente podamos ser dirigidos por la nube, por la columna de fuego, podamos entrar al diseño de nuestro Padre Eterno y podamos realmente ser guiados por Él hasta llegar a la tierra prometida, ¿ya? Entonces Coraj no llegó a la tierra prometida. Hubo una rebelión también, hay varias causas ahí, bueno, que se han ido comentando anteriormente, ¿ya? Y esta porción la tenemos en Números capítulo 16, 1. Y la segunda liyá vamos a leer, vamos a comenzar por aquí ahora, por Anita. Números 16, del 14 al 19, es la porción de hoy. No aceptes su ofrenda. Tampoco nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. Y se enardeció Moisés en gran manera, y dijo a Yahweh, no aceptes su ofrenda. Yo no he tomado nada de ellos, ni un asno, y a ninguno de ellos hice mal. Y dijo Moisés a Coré, santifica tu séquito, y alistaos para mañana ante Yahweh tú, ellos, y a Aarón, y tome cada uno su incensario y pongan su incienso en él. Y acercaos ante Yahweh cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú y a Aarón, cada uno con su incensario. Y cada uno tomó su incensario, y pusieron en ello fuego y echaron incienso. Y se mantuvieron a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho reunir contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de reunión. Y la gloria de Adonai fue vista por toda la asamblea. Amén. Esos versículos, ¿no?, de la porción de la aliyá número 2. Entonces acá, bueno, estamos en el contexto claramente en el momento en que Coraj se revela, acompañado de otros que de alguna manera también representaban a todas las otras tribus, ¿ya? Porque no solamente era Coraj de la tribu de Leví, sino que también había, ¿cierto?, de la tribu de Rubén. Y hay otros versículos que también hablan de que otras tribus también podrían haber estado, menos la de Manasés. ¿Ya? Manasés no tenía un representante, por así decirlo. Pero aparentemente habían de varias tribus, probablemente algunos sugieren también que pueden haber sido primogénitos, ¿ya? Primogénitos que de alguna forma también reclamaban un derecho de primogenitura. Recuerdan que los primogénitos habían sido cambiados por los levitas,
Entonces, probablemente allí, a través de Coré, como un representante de esta rebelión, estarían manifestando el descontento de un gran número de personas, ¿ya? O sea, 250 representantes probablemente de todas las tribus hablaban de que todo el pueblo se había levantado, ¿ya? Y por lo tanto, Moisés, vemos acá su carácter. Ah, perfecto, sí. Es que ahora cambié el micrófono, ahí sí. Ahí sí, gracias Ricardo. Y entonces vemos que Moisés, ¿cierto? Su carácter nos deja una tremenda lección de cómo proceder, ¿cierto? En las cosas de Dios, viendo de alguna manera que Coré representaba una idea humana, representaba una especie de democracia, una especie de decir, a ver, ¿cuántos somos nosotros? ¿Cuántos son ustedes? A ver, hagamos una votación. No, lo que hace Moisés es decir, hagámoslo al diseño de Dios, ¿ya? Aún así él, en esta situación que se ve confrontado, que se ve amenazado, él dice, ok, Dios es el que está haciendo todo esto, esto no es idea mía, a mí no se me ocurrió, ¿ya? Yo no he nombrado a nadie, por lo tanto, Dios es el que tiene que responder esto. Y lo hizo a la forma de Dios, aún en esa circunstancia actuando correctamente, ¿ya? Entonces vemos acá el versículo 14 dice, tampoco nos has introducido la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. ¿Pretendes arrancar los ojos de esta gente? No iremos. O sea, fíjense, hablando en representación de todos los demás. O sea, no estaba hablando por él mismo, él ya estaba representando una rebelión, una autoridad, ¿cierto? Un liderazgo de algo ya previamente conversado, previamente acordado. O sea, para que esto sucediera ya tenía que haber ocurrido una serie de reuniones, conversaciones, representantes, etc. Entonces esto no era algo que nace espontáneamente, esto es algo que se venía desarrollando. Y aquí también el comentario de Nachmónides habla de también que esta rebelión de Coré también tenía que ver con el hecho de que no entraron a la tierra. Porque recordemos de que, ¿cierto? Ellos murmuraron, no creyeron el informe de Josué y Caleb, consideraron más la opinión de los otros espías, tuvieron temor y no entraron. Y Dios dijo, no, no van a entrar. ¿Se acuerdan? Y por lo tanto, ahí dijeron, no, ahora sí, vamos a entrar. Y se levantaron y entraron en guerra y perdieron. ¿Eh? Y por lo tanto, ahí también habla de que asumen de que Moisés es quien no los quiso entrar a la tierra y los mandó de vuelta al desierto. Entonces ahí vemos también un argumento más por el cual Coré se levanta en contra de Moisés. Y por lo tanto hace como un portavoz de toda la congregación y protesta contra la conducción de Moisés, acusándolo de permanecer insensible al sufrimiento del pueblo. O sea, culpan a Moisés de llevarlos de vuelta al desierto y de no hacerlos cruzar a la tierra cuando esto había sido una sentencia de Dios. Ahora tenemos que tener en cuenta de que Dios hablaba con Moisés. ¿Por qué pasa todo esto? Porque Dios hablaba a Moisés. Dice, y Adonai habló a Moisés diciendo, y luego Moisés hablaba al pueblo. Entonces, claro, ¿ellos a quién escuchaban? A Moisés. Pero Moisés escuchaba a Dios. Entonces también ellos veían de que todas las instrucciones eran dadas por Moisés. Por eso es una rebelión contra Moisés. Porque a ellos no les parecía lo que Moisés estaba diciendo. Pero Moisés solamente estaba repitiendo las instrucciones de Dios. Entonces, una rebelión en contra de Moisés era una rebelión contra Dios. Por eso aquel que se rebela contra Yeshua se está rebelando contra el Padre. Por eso el que me recibe a mí, dice Yeshua, recibe a mi Padre. El que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Ah? Por eso es importante que toda rebeldía en contra de Yeshua es una rebelión contra Dios. ¿Ah? Y así lo considera. Y por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo en este episodio. Ahora, todas las manifestaciones de rebeldía que los comentaristas hacen, porque hay varias razones, ¿cierto? Una que Coré, ¿cierto? Era un primogénito, que era de la tribu de Leví, que también había sido llamado
como dentro de la familia de Coat, a servir en el tabernáculo, pero él anhelaba, ¿cierto?, una posición más importante, porque además como un sobrino o alguien menor que él había sido escogido como un principal, ¿ya?, de la familia de Coat. Entonces él, y si ustedes vieran el árbol genealógico, Coré está al mismo nivel que Aarón y Moisés. O sea, son como primos, ¿ya? Porque son de distintos padres, obviamente, pero están en la misma línea. Entonces también es como decir, bueno, yo soy del mismo nivel que tú. Entonces habían varias cosas ahí que se mezclaban, ¿ya? Una serie de situaciones que fueron dándole cuerpo a esta rebelión, ¿ah? Entonces dice que todas estas actitudes de rebeldía que se adjudican a Coraj son en realidad un producto de una perturbación psicológica y espiritual comúnmente denominada celos y ambición desmedida que, disfrazándose en un lenguaje muy espiritual, que reconocen otra cosa que el sacerdocio espiritual de todo Israel. O sea, él estaba de alguna manera proponiéndose, haciendo una candidatura para ser el sumo sacerdote. Finalmente a eso apuntaba todo esto, ya, de todo Israel. Entonces, el versículo siguiente dice, y se enardeció Moisés. Fíjense qué interesante, se enojó. Moisés se enojó. Pero fíjense de que su enojo fue como interior. Su enojo se manifestó en una oración, porque él también era hombre. Y todos nos podemos enojar, pero airados, pero no pequéis. Él podría haberse enojado, haberle dicho un montón de cosas a Coré, podría haber, no sé, pero lo que hizo, miren, dice, se enardeció Moisés en gran manera y dijo a Yahweh, no aceptes su ofrenda. O sea, ¿dónde manifestó ese enojo, esa molestia? Porque todos nos vamos a enojar, pero a veces nos descargamos con nuestra esposa. ¿Sí o no? O peor aún, la esposa se descarga con su esposo. Eso es terrible. ¿Ah? Pero fíjense que el enojo, la molestia, ¿dónde fue? ¿A dónde se llevó al altar? Se llevó al altar. Se llevó al Señor. Y en eso le dice, Señor, no aceptes su ofrenda. ¿Ah? Y dice, yo no he tomado de ellos ni un asno. Y a ninguno de ellos hice mal. Entonces posiblemente Moisés se enojó mucho porque estaban dudando de sus motivos como líder. Ellos pensaban que Moisés estaba dirigiendo a través de sus deseos carnales o su propia voluntad cuando estaba tomando la posición de líder en el pueblo, porque ellos mismos eran así. O sea, de alguna manera hay una proyección. ¿Ah? ¿Le ha pasado eso? Que uno piensa de otros como a veces uno piensa. Cuando uno piensa bien de los demás, pero cuando alguien piensa mal, también piensa mal de los otros. Entonces ahí Coré estaba buscando su propia candidatura. Ya estaba listo, ya tenía todos los votos y por lo tanto se venía a presentar. Y esa es la intención que tenía él, pero Moisés no tenía esa intención. Fíjense que en la paraxá anterior Dios le ofreció a él ser ahora el patriarca. Podría haberlo tomado. Esta es mía. Yo no lo digo, Señor, lo estás diciendo tú. Pero no, aún así él no estaba buscando esa posición. Incluso, fíjense cuando lo llama en la zarza, dice, Señor, yo no sé ni hablar. Y fue hasta un poquito, por así decirlo, porfiado con Dios, y Dios tuvo que llamarlo de una forma, ya no, pues tienes que ir. O sea, entonces, fíjense esa actitud. Entonces, él sabía que él estaba ahí no porque él quería, porque él se sentía más capaz, porque a mí me gusta esto, no, era un llamado de Dios. Pero Coré no tenía esa misma actitud. Ahora, la petición de Moisés a Adonai estaba basada en 2 puntos, ¿ya? Porque le dice, no recibas su ofrenda. Esa fue la petición que hace enojado. Entonces, en primer lugar, el hecho de que el Eterno hiciera caso omiso a la ofrenda profana que ellos le llevarían,
ya que esto podría implicar el abandono de la presencia, la Shejiná, o bien la muerte de muchas personas debido a tal ofensa, porque él sabía que todo esto estaba mal. Y entonces, cuando él les propone que presenten sus incensarios, que era una ofrenda muy santa, porque recuerden que solamente es entregada por el sumo sacerdote en el altar del incienso, en un lugar del lugar santo. Entonces, una de las cosas que él veía en esto, Señor, lo reciba su ofrenda, ¿para qué? Para que esto no fuera una ofensa, no se apartara la presencia o la Shejiná, o se causara la muerte de muchas personas. Recuerden que él, por todos medios, trató de evitar la mortandad, porque sabía que esto iba a traer consecuencias. Por eso le dice, Señor, no aceptes su ofrenda en ese aspecto. Esa es una de las causas, digamos, por la cual hace esta petición. Y la segunda es que esta es la manera de Moshe de desahogarse con Dios, puesto que su integridad estaba siendo puesta en tela de juicio. Entonces estas son las dos causas por las cuales él hace esta petición. La defensa, y esto mire qué hermoso es, la defensa de un siervo de Dios es Dios mismo. Si alguien, hermano, nos llamó, Él es el que nos va a respaldar. Si estamos acá es porque Él nos llamó. Y si Él nos llamó es porque Él nos va a proteger, Él nos va a conducir, Él nos va a cuidar. Él va a ser defensa de nosotros. Y no nosotros defendiendo nuestro propio honor. Hay veces que dan ganas de levantar la voz y decir, oye, pero a veces lo mejor que podemos hacer es el testimonio de Moisés. Poner esta petición, este enojo, a lo mejor esta molestia, ponerla en la oración delante de Dios, porque Él finalmente va a respaldar a sus siervos. Porque, hermano, cualquiera que haya hablado o que hable mal en contra de usted, haya levantado una calumnia, haya dicho, no, si ahora usted fue al Islam, usted anda leyendo el Corán, porque no tienen ni idea de la diferencia entre la Torá y el Corán, pero lamentablemente usted anda en falsa doctrina, hermano, a veces dan ganas de decirle, tú eres el que estás equivocado. No, ore al Señor. ¿Por qué? Porque Él va a respaldar finalmente. Por eso la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, qué hermoso es presentar esa oración delante de Él y no levantarnos nosotros nuestra defensa, que podríamos hacerlo, que tendrías quizás a lo mejor muchos argumentos, pruebas, evidencias, pero no caigamos en eso, porque Él conoce la situación de cada uno de nosotros y sabe el actuar de nosotros, si es justo o es injusto. Y Él es el quien va a juzgar y va a ejecutar una venganza prometida. Entonces, por eso la palabra nos dice en el Salmo 37, 5, 6, encomienda a Adonai tu camino y confía en Él, y Él hará. Y sigue diciendo, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, esto es algo práctico. O sea, si Dios dirige mi camino, a Él va mi oración, a Él va mi pena, a Él va mi frustración, a Él va incluso mi rabia o mi enojo, para que Él finalmente exhiba la luz, porque dice que los justos van a resplandecer, mas los impíos serán destruidos. Amén. Entonces, que nosotros seamos de los que resplandecen. Y sigue diciendo el Salmo, guarda silencio ante Yahweh y espéralo con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, a causa del hombre que maquina intrigas. Yo creo que ahí David estaba reflexionando en esta parashá. ¿Ah? Porque se le han levantado muchos Coré, ¿cierto? Se levantaron absalones en contra de él, pero él ahí buscó en la presencia y Dios lo respaldó. Amén. También dice el libro de Romanos, no vengándoos vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hasta el Chavo lo enseñaba, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Cierto? Lo que habla del Chavo, un pequeño comentario, ahí sabe usted que se dice que el viejito de Gómez Bolaño, Roberto Gómez Bolaño. es un pacto, por eso si usted examina
y se da cuenta, todo es un pacto con un demonio que se llama Chamuco. Y todos los nombres del Chavo son con CH, Chavo, Chimufufia, Chespirito y todo eso. Y si usted se fija en la enseñanza subliminal que hay detrás del Chavo del Ocho, que todos cuando estábamos más jóvenes o algunos más chicos, era la sensación, el Ramón representaba la pereza. ¿Cuánto se llama la señora esta, ya que estamos hablando ¿Los siete de esto? pecados capitales? Claro, la señora esta que era tan soberbia y agrandada y que vivía de una pensión del marido, doña Florinda, representaba la soberbia, porque mucha gente que de repente aparenta más de lo que es, de lo que no tiene. Este otro caballero que cobraba la renta, la avaricia, una serie de personajes. Entonces, por eso, como les digo, que hay varias cosas a veces en la televisión que nos envían muchos mensajes y nosotros estamos preocupados de esto ya explícito que le envían a los jóvenes ahora, pero si nosotros nos recordamos cuando éramos más jóvenes, también teníamos estos mensajes. Buscando los salitos, no se lo colocaba a los niños porque era O sea, no cabe, nos sorprende un poco a veces el trasfondo que hay de cosas que nosotros no nos dábamos cuenta, no veíamos, ¿cierto? Que están un poco ocultas y que a veces también tienen que ver con la fama, la popularidad, ¿cierto? De muchos grupos musicales, muchos artistas, ¿cierto? Que hay detrás de ellos, hay incluso pactos, ¿cierto? Con Hasatán mismo. Incluso cuando don Ramón se iba a morir, lo va a visitar ¿cómo se llama? El que hacía el Kiko, y le dice, allá abajo no nos encontraremos, tú sabes por qué. Así que, como le digo, todo este tema de la envidia, del ego y todas esas cosas es terrible, porque muchas veces la gente cae en cosas que llevan a otras situaciones que son a veces sin retorno, que dicen, no, Dios todo lo perdona, Jesús todo, el que se arrepiente y dice, ya me arrepentí, pero hay cosas que a veces no son tan así. Por eso digo que a veces estamos rodeados de situaciones que aparentemente son normales, no las detectamos, pero si las analizamos un poco más en profundidad. Exacto. Entonces, fíjense lo que había detrás de Coré. ¿Quién estaba operando detrás de Coré? El que se ha rebelado, el que levantó la rebelión en los cielos. O sea, vemos también una rebelión contra Moisés. ¿Por qué? Porque aquí está la figura de la rebelión de Hasatán y su representante contra Moisés, que representa al Mesías, y respaldado por su padre. Entonces, vemos también ahí una figura en el desierto de lo mismo que también va a ocurrir. Ahora dice, Moisés dice, yo no he tomado de ellos ni un asno. ¿Y a qué se refiere esto? Acá hay un comentario que dice, cuando Moshe fue enviado de la casa de su suegro para ir a sacar a los hijos de Israel de Egipto, tenía el derecho de recibir un subsidio de transporte. Los hijos de Israel deberían haber pagado el asno con el cual él viajaba. Éxodo 4:20. Pero como Moshe era un buen líder, no exigió esto del pueblo, aunque tenía todo el derecho para ello. Sí, sino sacrificó de sus propios bienes para servir al pueblo. O sea, aquí está esta expresión porque dice, no he tomado de ellos ni un asno. ¿Cierto? Porque si de alguna manera yo voy a hacer una obra, es como me tiene que dar un viático, ¿cierto? Una movilización. Es lo mismo, el asno era la movilización, ¿cierto? Que de alguna forma le correspondía a él por derecho, pero aún así él lo puso de su propio bolsillo, como se dice, ¿ya? También vemos acá al apóstol Pablo haciendo un comentario bajo el mismo sentir que hizo Moisés. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho si cosechamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hacemos uso de este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, fíjense, a Pablo de alguna manera era un derecho de alguna manera que pudiese recibir alguna ofrenda, retribución económica
por el trabajo que él hacía, ¿ya? Por el ministerio al Evangelio. Pero aún así, él usaba sus propios recursos para no generar ningún tipo de comentarios o obstáculos al Evangelio. Lo mismo que estaba haciendo Moisés. Primera de Corintios 9, 13, 14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Ven? Porque también había muchos dedicados, ¿cierto?, al servicio, a la predicación, a la enseñanza, etcétera, que también eran sustentados. Y ahí está haciendo esa analogía. Después dice Moisés: y a ninguno de ellos hice mal. Estas son palabras de un verdadero líder, un líder que no saca provecho personal ni hace daño a su pueblo. Es un líder perfecto. Moshe dice primero que no ha tomado provecho económico de su pueblo y luego dice que no les ha hecho ningún daño. En cada momento supo qué hacer proféticamente para no hacer daño a ninguno de su pueblo. Entonces vemos también acá en Moisés un ejemplo, vemos también en Yeshua un ejemplo, ¿cierto? De cómo él hoy día es la cabeza de la congregación, de la quejilá, de la iglesia, del pueblo, y que él no saca provecho de nosotros, ¿ya? Al contrario, nosotros nos beneficiamos de él, ¿ven? Entonces él se entregó completamente, ¿ya?, por nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:2 dice: haced lugar para nosotros en vuestros corazones, a nadie agraviamos, a nadie corrompimos, a nadie engañamos. ¿Amén? Entonces, ahí muestra, ¿cierto?, que a medida que también las congregaciones crecían, ¿cierto?, se tenía que mantener ese sentir de no aprovecharse de las personas, no agraviar a nadie, no colocar cargas en ellos, no corromper ni engañar, ¿no? O sea, había una actitud honesta, una actitud de respeto y de cuidado también al pueblo de Dios. Números 16, y dijo Moisés a Coré: santifica tu séquito y alistaos para mañana ante Yah, tú, ellos y Aarón. Entonces aquí vemos, lo primero, la actitud de Moisés fue que se santificaran, que se prepararan para la mañana siguiente presentarse delante del Eterno, porque solo Él va a confirmar a quién sería apartado para el servicio como sumo sacerdote. Entonces aquí tenemos que todos ellos se presentan, aparentemente todos ellos tendrían la oportunidad de que Dios confirmara realmente quién es el que Él había escogido. Después dice: y tome cada uno su incensario y ponga incienso en él y acercaos ante Yah. Cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú y Aarón, cada uno con su incensario. ¿Ven? Entonces, aun cuando los hombres de Coraj eran 250, Moisés no levantó apoyo de entre la multitud de la congregación de Israel. O sea, podría haber dicho: a ver, bien, son 250 que están contigo. A ver, ¿cuántos están conmigo? ¿Ah? Y ahí Moisés podría haber reunido 300. Y hubiera dicho: no, nosotros somos mayoría. Pero eso es un diseño humano. Es como votación, ¿cierto? Cuando hay cosas que Dios determina, que Dios establece. ¿Amén? Y eso es lo que Moisés considera aquí. No realiza ninguna otra estrategia para recibir respaldo o apoyo humano. ¿Ya? ¿Se las arregla solito con el Señor? Moisés tenía la convicción de que el servicio y liderazgo en el reino no es por votaciones, por mayorías o por derechos, sino por lo que Adonai ha escogido y establecido para su pueblo. O sea que hay un diseño. Por eso Yeshua, fíjense la actitud, que nunca se proclamó, era muy cuidadoso, incluso hacía milagros y decía: hey, no digas nada. Él nunca dice: yo soy el Mesías. ¿Alguna escritura dice eso? No. Incluso escogió solamente a 12.
Y aun cuando lo seguían las multitudes y se veía que la cosa se ponía, se apartaba y se iba. ¿Por qué? Porque esa actitud que tuvo Moisés es la actitud que tiene el Mesías. Él no se vino a autoproclamar, sino que él viene a hacer una obra de obediencia, de humildad, porque sabe que el Padre lo ha enviado, porque él no vino por su propia cuenta. Entonces es la misma figura que la Torá nos está mostrando el Mesías en este aspecto, ¿ya? Y si nosotros también imitamos al Mesías, a Yeshua, tenemos que también tener esas actitudes. Entonces él nunca levantó una votación, un respaldo humano para enfrentarse. Vamos a ir a los fariseos y les vamos a decir que nosotros somos más, que Dios me envió. Como es lo que hacen hoy día muchos, ¿cierto? Se respaldan humanamente, ¿ya? Y eso pasa, pero parte cada día, como se dice, en las congregaciones. Y es muy probable también que el falso Mesías vaya a hacer algo así. Porque un falso Mesías sí va a mostrar un apoyo grande. ¿Ah? Todos estos me apoyan, miren, me apoyan los de la izquierda y los de la derecha, los de adelante y los de atrás. Y va a decir, wow, él está respaldado. Pero si miramos en estricto rigor, al momento clave, ¿quién respaldó a Yeshua? Solamente su padre. Cuando gritaban todos, crucifícale, crucifícale, se quedó solo. Entonces muchas veces esa es la situación que a veces nos puede tocar a nosotros vivir. Solamente decir, él me respalda. No ando buscando apoyo humano, sino que él me respalda en esto. Después dice, y cada uno tomó su incensario y pusieron en ello fuego y echaron incienso y se mantuvieron a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. La pregunta, ¿por qué esta prueba de incienso? Porque el servicio del incienso era tarea exclusiva del sumo sacerdote. Y como estos hombres reclamaban para sí esta jerarquía, Moshe les propone hacer la prueba. El incienso ofrecido por cualquiera fuera del sumo sacerdote sería considerado Esh Sarah, que significa fuego extraño. Y fue la causa también de la muerte de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Entonces aquí Moisés estaba poniendo una prueba bien clave, porque si ellos estaban reclamando, ¿ya?, que Coré debía ser sumo sacerdote, entonces que él presentara el incienso. Y ahí vamos a ver si tenía respaldo de Dios o no. Entonces era una prueba bien compleja. Era fuerte lo que él estaba proponiendo y de alguna manera arriesgando, porque humanamente nadie habría hecho eso. Es como decir, a ver, ok, ven tú y dirige, ven tú y predica, ¿cierto? Y él podría haberlo hecho súper bien. Y todos, sí, no, él es. Entonces Moisés, ¿qué es lo que hizo? Entregó, ok, todos van a ofrecer el incienso, porque es una función del sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, fue una prueba bien fuerte y bien trascendental para lo que finalmente Dios iba a respaldar. Dice, es verdad que Israel es santo y de sacerdotes, pero no en virtud de nacimiento o de nación, sino a través del sacerdocio tipo profético de Aarón, que era el intermediario con Dios. Este sacerdocio de Aarón, como el lugar y los tiempos señalados por Adonai, la composición del incienso o la de los sacrificios, dependían directamente de la orden o las indicaciones de Dios. Todo esto no era un diseño de Moisés. Hasta el incienso era un incienso que Dios había dicho, esto, y esto vas a hacer el incienso. Así, asá, vas a hacer esto. De tal medida vas a consumir. O sea, eran indicaciones muy específicas, ¿ya? Por lo tanto, vemos que todo ese diseño, tanto como el sumo sacerdocio, es un tipo del Mesías. Por lo tanto, es un diseño que viene del cielo. Amén. Por tanto, todo el que no siga las instrucciones del Señor será fuego extraño. Y esto es importante, hermanos, porque Coraj nos muestra de alguna manera esa actitud que nosotros también tenemos y a veces no nos damos cuenta.
¿Ya? Yo creo que Coré jamás reconoció ni se dio cuenta que estaba mal, porque permaneció hasta el último. Yo creo que hasta que se abrió la tierra y fue tragado, él se fue con su actitud o con su ceguera, ¿ya? Y no logró ver y ni siquiera tomar la oportunidad que tuvo para arrepentirse. Entonces, todo fuego extraño es algo que es distinto al diseño de Dios. En este caso, el diseño del incienso, de esta ofrenda especial, era solamente el sumo sacerdocio. Y por lo tanto, cualquiera que lo hiciere, que no correspondía, era un fuego extraño. Entonces, ¿cómo lo podemos ver esto nosotros también? Dios nos ha dado sus mandamientos. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir afinando, ir matando esa carne, esa lógica humana, ese pensamiento humano que a veces nos lleva a querer hacer las cosas de nuestra forma, de nuestra manera, como yo pienso, más que como Dios nos dice. Y es por eso que ahí también a veces se manifiesta en nosotros un Coré. Porque Dios nos dice, haz esto, y yo digo, sí, pero hagámoslo así. O hagámonos de esta manera. Y en muchas cosas nosotros estamos también teniendo esta lucha, ¿no? Entonces, de alguna manera, tenemos que nosotros despojarnos de nuestras ideas humanas, de nuestra lógica, de nuestra forma de pensar, o cómo creemos que Dios va a hacer, o cómo Dios va a actuar. Porque a veces nosotros pedimos algo y queremos que Dios lo haga de tal manera como nosotros lo pedimos. Pero Dios está viendo otra forma de hacerlo. O sea, a veces nosotros queremos decir, Señor, haz este milagro, haz esto, pero hazlo así. O yo estoy pensando que lo haga de una manera, pero Dios quiere otra forma de hacerlo. Entonces la actitud de un Moshe, de un Moisés, es decir, Señor, hazlo como tú quieras. No en mi forma, no en mi entendimiento, sino en tu diseño. Amén. Entonces vemos acá también esa figura de reemplazar, de sustituir el diseño de Dios por un falso diseño. Coré también representa un anti-mesías, un falso mesías, que tiene el apoyo de la gente, que tiene el apoyo del pueblo, pero no está en el diseño de Dios. Entonces, el falso mesías también va a ser de la misma manera. Va a tener el apoyo del pueblo, va a estar respaldado por Israel, va a estar respaldado por las naciones, hasta el mismo Papa a lo mejor lo va a respaldar. Pero no es el Mesías escogido de Dios. Y Aarón fue escogido por Dios. Y es por eso que, por más que se levanten multitudes o fuerzas humanas, el Mesías fue escogido por el Padre. Amén. Y nadie lo puede sustituir. Y ningún hombre también puede reemplazar al Mesías, porque también muchas veces en congregaciones el líder o el pastor o el profeta nunca puede colocarse en el lugar del Mesías. Ningún varón puede colocarse sobre otro varón como coberturas. ¿Por qué? Porque la cabeza de todo varón es el Mesías. ¿Amén? Y por eso es importante también los varones en sus hogares o las mujeres que están también siendo cabezas en su hogar, ¿ya? Tienen que estar sujetos todos al Señor. ¿Amén? Porque otro diseño es fuego extraño. ¿Amén? Dice Hebreos 7:21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando del Mesías, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Ven? Entonces no hay otro intermediario, no hay otro Mesías, no hay otra cobertura, no hay otro hombre, lo que sea, que medie delante de nuestro Padre, sino solamente Yeshua, que es el escogido, el sumo sacerdote para siempre, según una orden mayor que la de Leví, con un derecho mayor por sobre, ¿cierto? Es el único, y nadie puede sustituir. Hebreos 8:6 dice, pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto, porque el antiguo pacto es mediado por Moisés, pero el nuevo pacto es mediado ¿por quién?
por Yeshua. ¿Amén? El cual está basado sobre mejores promesas. Y también dice, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Y este hombre, recuerden, Adán. Fíjense en ese aspecto. Adán no era cualquiera. Adán también era un hijo de Dios. Si hay otro hijo de Dios mencionado en la Escritura, es Adán. Pero es el hijo que cayó. Entonces, cuando aquí también está hablando, porque algunos también usan este versículo para decir, no, Yeshua es solamente un hombre. ¿Ah? Es que estamos hablando en hebreo, Adán. Por eso la Escritura habla de que él es el postrer Adán, el que viene a restaurar al primer Adán. Porque también él tiene el título de hijo de Dios. ¿Ven? Entonces ahí vemos de que es solamente un Dios y un mediador. Los tipos proféticos son como espejos terrenales que reflejan futuras realidades espirituales y sus bendiciones. Recordemos que todo el diseño que está en la tierra refleja un diseño celestial. El Mesías era esa realidad a la que apuntaban todos los tipos del primer pacto. Y aquí también interesante lo que dice Yeshua. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces vemos acá tener cuidado con el espíritu de Coré o de coraje. ¿Cierto? Que no, este mandamiento no, hermano. O este sí, o hay que agregarle esto. O hay que, no, es que esto es de esta manera. No, es que esto no es así, es asá. Ahí tenemos que tener cuidado porque es lo que está diciendo Yeshua, que él no va a quitar ni a cambiar ni una yud, ni una hei, ni nada, ¿cierto? Aunque sea pequeñita, de la Torá hasta que todo se cumpla y hasta que pase los cielos y la tierra. Entonces cambiar o despreciar cualquier cosa de toda la palabra de Adonai, tanto el primer pacto como del nuevo pacto, sería ser parte de la rebelión de Coré. Y eso también está advertido en el Apocalipsis. No recuerdo, hay un versículo, cuidado, dice, con la rebelión de Coré. Porque por ahí también se hablan de los nicolaitas, ¿cierto? Que eran aquellos que se ponían por sobre los demás, ¿cierto? Y decían, no, nosotros somos la autoridad, nosotros aquí mandamos y ustedes tienen que sujetarse y someterse. Y hacían dos niveles, ¿cierto? Los que estaban arriba y los que estaban abajo, los que hablan y los que se someten. Entonces, eso también pasó en las congregaciones posteriores. Y por eso la Escritura también exhorta con el espíritu de Coré. Hay que tener cuidado con eso. ¿A dónde nos inclinamos nosotros? ¿A la obediencia total a la Torá, a la palabra de Adonai, o a las construcciones racionalistas, sistemáticas de las teologías humanas, que es de alguna manera lo que nosotros teníamos? Nosotros obedecíamos más indicaciones, órdenes, reglamentos de hombres, de congregaciones, de escrituras, antes que la Torá. Entonces el Señor nos ha ido sacando de esa rebelión, porque en el fondo detrás de eso opera una rebelión. Porque uno le dice, ¿pero por qué dice la Biblia, dice esto, y hacemos otra cosa? Ninguno llame padre o madre a otro, porque solamente Dios es padre. No, pero es que eso... ¿Sí o no? Entonces, ahí nosotros, ¿qué es lo que vemos? Que opera un espíritu de Coré, una rebelión. Que la palabra dice una cosa, pero nosotros hacemos otra y como que hacemos caso omiso. Entonces, ahí es donde vemos también la actitud que nosotros debemos tener. Y ahora, más aún que estudiamos la Torá, también a veces igual hacemos cosas a nuestra manera. Y ahí es donde Dios también tiene que seguir corrigiendo y nosotros disponernos a esa corrección. Yeshua dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón dista lejos de mí. Y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. También pasaba en los tiempos de Yeshua. Pablo dice, si moristeis con Cristo a las presuposiciones del mundo, ¿por qué? Los exhorta, como si vivierais en el mundo, sois sometidos a preceptos como no uses,
ni comas, ni toques, ojo, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Porque hay hermanos que no entienden esto y dicen, ve, no comas, no prohíban comer nada. Pero está hablando de cosas que ellos agregaban, porque dice que eran según mandamientos y doctrinas de hombres, porque hay ciertas cosas que no comemos por mandamiento de Dios. Pero al hombre le gusta agregar otras cositas más, y otra cosa más, y otra más. ¿Amén? Entonces esos vendrían a ser preceptos de hombres, pero no los mandamientos de Dios. Y finalmente Yeshua dice esto: y en vano me reverencian enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, haciendo caso omiso a los mandamientos de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, cuán fácilmente anuláis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en un tiempo y hicimos nosotros? Anulamos mandamientos de Dios para hacer valer una tradición o una doctrina o un pensamiento humano. ¿Y qué hacíamos? Anulábamos un mandamiento. Ahí Yeshua lo estaba advirtiendo. Pero no le hacíamos caso ni a Jesús, ni a Yeshua le hacíamos caso. ¿Amén? Entonces, ese espíritu de Coré tiene que ser sepultado, tiene que ser desarraigado, tiene que ser enterrado. O sea, ahí está donde tiene que morir mi viejo hombre, tiene que morir mi Coré, para que Él viva en mí. ¿Amén? Y seamos obedientes a sus mandamientos. Eso, hermano. Shabbat Shalom. Amén. Yeah.